Buenos días, amigos, amigas. ¿Cómo están ustedes en esta hermosa mañana de lunes 14 de diciembre? Y hemos terminado en nuestras lecturas de la Biblia, el libro de Daniel, y habíamos dicho que a partir de ayer domingo empezábamos a leer las cartas de Pedro. Y estos documentos tienen una característica especial. Normalmente eran dirigidas a ciertas personas en particular, y en este caso Pedro va a escribir a los judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que por la persecución que había desatado el emperador romano Nerón contra los cristianos, ellos tuvieron que salir huyendo. Dejaron sus casas, dejaron sus pertenencias y tuvieron que huir, y se dispersaron por toda Asia Menor. Y Pedro, con una preocupación en su corazón porque la fe de ellos no decayera, al contrario, que fueran confirmados en el llamamiento que Dios había hecho a sus vidas, les escribe estas hermosas palabras. Y su carta, las cartas que él escribe son un resumen, son una condensación de varios puntos importantes de la doctrina de nuestra fe cristiana. Y obviamente es muy extenso, no vamos a alcanzar a ver todo el día de hoy, pero déjeme solamente referir a las cosas que veo que son las más sobresalientes. Y voy a leer para ustedes los primeros versículos del capítulo 1 de la primera carta de Pedro a los cristianos judíos que se habían convertido al cristianismo y que se habían dispersado por toda Asia Menor. Dice: de acuerdo con su plan, Dios el Padre decidió elegirlos a ustedes para que fueran su pueblo, y por medio del Espíritu Santo y de la muerte del Señor Jesucristo, Dios los ha limpiado de todo pecado para que lo obedezcan. Deseo que Dios los ame mucho y les permita vivir en paz. Y Pedro empieza haciendo una declaración que es el resumen de nuestra fe cristiana. Creemos que la obra de salvación que Dios ha aplicado en nosotros es la obra de un Dios trino, de tres personas que están formando la Trinidad en Dios. Y dice que Dios el Padre nos eligió, pero Dios el Padre nos eligió para ser parte de su familia, pero fue a través de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Más adelante en el versículo 18 dice: porque Dios nos libró del inútil modo de vida que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para liberarnos no pagó con cosas que pueden destruirse como el oro y la plata. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Y bueno, Dios nos elige, pero Dios nos perdona, nos redime, nos salva a través de Jesucristo. Y dice en el versículo número 2, por medio de su Espíritu Santo. Y bueno, no solamente el Señor Jesucristo nos salva, sino también su Espíritu Santo viene a nuestra vida para hacer un señorío sobre nosotros. El Espíritu Santo realiza una labor muy importante, convierte nuestro corazón más sensible a la voluntad de Dios y nos permite identificar cuando hemos ofendido a Dios para que podamos pedir perdón. Y Él hace una obra muy importante en nosotros para recordarnos las enseñanzas del Señor Jesucristo. De esta manera, la obra de salvación, Dios el Padre nos elige, el Hijo muere en la cruz para lograr el perdón de nuestras faltas, y el Espíritu Santo mora en nosotros para recordarnos las enseñanzas y lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida cotidiana. Dice adelante en el versículo 3, alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de la resurrección de Jesucristo ha cambiado totalmente nuestra vida. Aunque no merecemos que Dios nos ame, por su gran amor cambió nuestra vida para que siempre estemos seguros de nuestra salvación, y que nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo. Y lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni marcharse, ni marchitarse. Ustedes confían en Dios y por eso Él los protege con su poder para que puedan ser salvados tal y como está planeado para los últimos tiempos. Y déjeme resaltar estas palabras que dice: aunque no merecemos que Dios nos ame, por su gran amor cambió nuestra vida para que siempre estemos seguros de nuestra salvación. Y esta obra de redención no es por algo que nosotros hayamos hecho, porque sumando todas las cosas buenas que hacemos, no logramos reunir la justicia suficiente para que Dios pueda cumplir en nosotros sus planes. Y tampoco, ni sumando todo lo malo que hacemos, podemos lograr que Dios deje de amarnos. Toda la obra de salvación está basada en el amor que Él derrama sobre nosotros. Y fíjese usted, en el versículo 6 dice así:
Por eso alégrense, aunque sea necesario que por algún tiempo tengan problemas y dificultades, porque la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se prueba con fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se prueba por medio de los problemas. Si ustedes pasan las pruebas, si su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro no se puede destruir. Así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que sea aprobada, tanto merece ser muy alabada. Y bueno, fíjese, Pedro está escribiendo a cristianos que están huyendo, que han sido perseguidos por su fe. Y en un comentario muy certero que hace Pedro, dice, bueno, ustedes se han sido elegidos, han sido salvados, el Espíritu Santo mora en ustedes y ustedes ahora pueden estar seguros de lo que Dios les ha prometido hacer en sus vidas. Pero viviendo en medio de la persecución, seguramente los cristianos se preguntaban, bueno, pero si Dios nos ama y si hemos sido redimidos, ¿por qué estamos pasando por esta persecución? Y Pedro está diciendo, alégrense cuando sea necesario que pasen por algún tiempo entre problemas y dificultades. Porque él dice que nuestra confianza es como cuando se purifica el oro. No hay una forma de purificar el oro sino a través del fuego para quitar las impurezas. Y Pedro está poniendo la comparación de que nuestra fe será pulida, será purificada a través de los problemas y las dificultades. Por lo tanto, queridos amigos, un primer mensaje que te quiero dar esta semana. Si tú estás pasando por pruebas y dificultades, no es que Dios no te ame, no es que Dios esté distraído, no es que Dios esté muy ocupado para atender tu súplica. Es que simplemente es la forma que Dios usa para que podamos mirarlo, para que podamos confiar, para que dejemos de depender de nuestras fuerzas y podamos hacerlo en sus fuerzas. Como dijo alguna vez el apóstol Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y lo que Dios quiere es que aprendamos a confiar y a depender de Él. Algo más dice el versículo 8, aunque ustedes nunca han visto a Jesucristo, lo aman y creen en Él y tienen una alegría tan grande y hermosa que no se puede describir con palabras. Ustedes viven alegres porque ya saben que Dios los salvará y por eso confían en Él. Quisiera que pudiéramos darle el contexto suficiente a estas palabras. Estos cristianos están huyendo, estos cristianos están lejos de su casa, lejos de su familia, lejos del lugar donde han crecido, donde han vivido por muchos años. Y Pedro les está diciendo, ustedes vivan alegres porque ya saben que Dios los salvará y por eso confían en Él. Es decir, Pedro está recordándonos a los cristianos que nuestra fuente de alegría, nuestra fuente de gozo, no es lo cómodo, lo seguro, lo sano que podamos estar. Nuestra fuente de gozo y alegría es la obra de salvación que Dios está haciendo en nosotros. Y aun cuando estamos supeditados a estos tiempos, que estamos limitados por las circunstancias y que como seres humanos estamos pasando por mucha necesidad, aún ahí Dios va a obrar para nuestra bendición. Queridos amigos, ¿qué pide Dios? Lo que pide Dios es que podamos confiar en Él. Me gusta mucho esto que dice, a ustedes, aunque nunca han visto a Jesucristo, lo aman y creen en Él y tienen una alegría tan grande y hermosa que no puede describirse con palabras. Esa es la experiencia del cristiano. Nosotros no vimos a Jesús, nosotros creemos en Él, creemos en lo que la Biblia nos habla de Él. Por eso a través de la Biblia buscamos conocerle a Él y sus enseñanzas para amarle profundamente. Porque si hay algo que llena nuestra vida de gozo, de alegría todos los días, es la presencia de Jesucristo en nuestra vida. Querido amigo, ¿cómo te sientes esta mañana? ¿Te sientes sin esperanza? ¿Te sientes sin ánimo? Seguramente es porque necesitas conocer más, amar más al Señor Jesucristo, confiar más en Él. La experiencia de cristiano es esa. Los cristianos vivimos contentos, alegres, como dice Pedro, aún en medio de los conflictos, de los problemas, no porque creamos que alguien en este mundo nos va a dar la solución, no, sino porque confiamos en que Dios nos ama, que ya hizo lo más importante, que fue reconciliarnos con Él y darnos la oportunidad de ser llamados parte de su familia, hijos suyos. Queridos amigos, ¿qué les parece si oramos, damos gracias a Dios y pedimos fortaleza para aquellos que están pasando por tribulación? Bendito Padre, gracias por esta hermosa mañana de lunes, gracias por este inicio de semana, gracias porque podemos leer a Pedro y recordar que tú nos has elegido y que lo hiciste a través
través de Jesucristo, y que tu Espíritu Santo mora en nosotros para guiarnos, y que lo has hecho únicamente por tu amor, un amor inmerecido, y que aun cuando pasemos en medio de las pruebas, de los conflictos en este mundo, eso no significa que tú no los ames. Lo único que significa es que tú estás trabajando en nuestra fe para hacer una fe más pura, y que nuestra confianza sea plena en la persona de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque aun cuando no podemos ver al Señor Jesucristo, podemos conocerle a través del mensaje de la Biblia, y podemos amarle y podemos confiarle en nuestra vida, sabiendo que Él va a obrar lo que sea necesario en medio de nosotros. Rogamos, Señor, de tu bendición. Sabemos que están viendo este video hermanos, amigos que han puesto su confianza en ti y que están pasando por pruebas difíciles. Oro, Señor, por aquellos que están en una cama padeciendo por el COVID, padeciendo por cáncer. Oro por aquellos que tienen un problema legal que no pueden resolver. Oro por aquellos que están enfrentando problemas de alcoholismo, problemas de adicciones, problemas de drogas. Oro, Señor, por aquellos que están con problemas muy fuertes en su matrimonio, que están a punto de separarse como esposos. Yo ruego, Señor, dice Pedro, que cuando tú vienes a nuestra vida, tú transformas nuestra vida cuando ponemos nuestra confianza en ti. Yo ruego, Padre Celestial, que tú obres esos milagros que necesitamos para que tu gloria sea extendida entre nosotros, para que podamos tener la evidencia de que tú estás presente en medio de nosotros. Te ruego, Señor, permite que podamos ver tu gloria en medio de nosotros. Lo rogamos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Queridos amigos, esto ha sido una bella reflexión de la palabra de Dios. Con el favor de Él nos veremos el día de mañana. Un fuerte abrazo desde esta ciudad y puerto de Acapulco.